Bueno, entonces habíamos terminado justamente de hablar de... habíamos terminado de hablar de la importancia de no saturar, digamos, los espectros. Lo segundo importante es, bueno, ¿qué tan importante es para la resolución del spectral phasor el ancho de las ventanitas que estamos midiendo y cuántos componentes, cuántas ventanitas ponemos? Entonces, hice un experimento aquí en el cual, midiendo lo mismo, colecté los espectros con 8 canales, con 16 canales, con esta resolución, 32 canales, que es el que viene por defecto, digamos, en el instrumento que yo tengo, un size, 64 canales, cada vez más chiquito, de 4,4 nanómetros, y 96 canales. Y como vemos, si miramos la distribución del phasor, de todos el que está menos, digamos, disperso, es el de 32 canales. Y uno podría pensar que cuanto más canales tengo, debería ser mejor. Pero si lo pensamos, tenemos cada vez canales más pequeños, lo que tenemos es una peor señal ruido. El ruido es constante, pero la señal que entra en cada canal es menor. Por lo cual, el cálculo, digamos, el uso de 32 canales no es, digamos, arbitrario, fue algo que realmente lo probaron y funciona bien, y es el que da mejor señal ruido. Además de eso, en este caso, si uno tiene la suerte de tener un detector con un microscopio, con un detector con un arreglo de 32 canales, en un tiro saca todos los espectros. En cambio, en estos otros implica tener más pasos, o en este caso implica hacer bin de 2 canales para ir haciendo las multiplicaciones de aquí. Así que ese es el mejor. Después hay otra parte que me parece importante discutir, que uno puede decir, bueno, pero si yo pongo muchos más canales y acorto el rango de los espectros que yo mido, tengo más resolución. Y bueno, en realidad eso le puede jugar muy en contra, digamos, porque si yo hago ese experimento en el cual tengo, yo qué sé, esto es rojo nilo en fosfolípidos o triacilgliceroles, y acá tenemos un espectro más azul, un espectro más verde. Cuando hago la suma de ambos, puedo sacar, digamos, cómo me sale la combinación lineal o no, digamos, de esto. Entonces aquí tengo los espectros cortados. Esto es lo mismo que esto, pero solamente que aquí lo corto a 660 y aquí lo corto a 580 para poner más canales o menos cantidad de canales de todo el rango. Lo que vemos aquí es que la combinación lineal aquí funciona perfecto, ¿no? Si yo sumo estos dos, esto me da en el medio. Si hago esto, no me da en el medio. ¿Por qué no me da en el medio? No me da en el medio porque estoy perdiendo un montón de información aquí, un montón de información aquí, que cuando hago la integral no está, o sea que se va la combinación lineal. O sea que es más importante tener el espectro entero que tener más resolución en las ventanas. Para lo siguiente les quiero contar, porque las dos aplicaciones que elegí para contarles para lo que yo creo que es más importante de los spectral phasors es para estas ondas que tienen sensan el entorno, tienen la capacidad de interaccionar con el entorno y ver qué le está pasando alrededor de ellos. Así que le voy a introducir brevemente a este grupo de sondas que ayer ya les conté, se llaman dimetilamino-naftaleno, y que dependiendo de la sustitución que tienen en el grupo R, pueden ser un metilo, un propilo, un laurilo, etc. Y se llaman Agdan, Prodan, Laurdan, sintetizadas por estos dos señores, Gregorio Weber y Fay Ferris, y que básicamente después que se excitan, como incrementa enormemente el momento dipolar, luego de su excitación el momento dipolar crece enormemente, este momento dipolar puede ser utilizado para sensar el entorno. Si no hay moléculas dipolarmente activas para ser relajadas, pero tenemos diferentes constantes eléctricas, bueno, esto va a emitir con diferentes colores por la interacción con el entorno. Pero si sí hay moléculas dipolares, lo que va a suceder es que se va a relajar. El agua, por ejemplo, dentro de la célula se va a relajar y va a ordenarse alrededor del dipolo. Al ordenarse, va a disminuir este dipolo y va a hacer que emita cada vez a longitud de onda más grande y que tenga un tiempo de vida distinto. Y esto se puede ver en esta imagen. Esto es Agdan o Prodan en glicerol a menos 40 grados o a 60 grados. Y uno lo ve con los ojos, no necesita ningún aparato, ningún instrumento. Esto es relajación dipolar en tiempo real, ¿no? En la vida misma, ¿no? Así que realmente son sondas muy potentes que al ponerle este R le damos afinidad a diferentes estructuras celulares.
Lo que yo le voy a contar particularmente está relacionado con el Laurdan para estudiar membranas. Entonces, ¿dónde está el Laurdan? ¿Qué es lo que hace el Laurdan? Bueno, el Laurdan se mete básicamente dentro de las membranas, se introduce en las membranas y se localiza por debajo de los grupos carbonilos aquí, y aquí logra censar un grupo de moléculas de agua, que son estas que están aquí, que las llamamos aguas confinadas. Las llamamos aguas confinadas porque la rotación de estas aguas es mucho más lenta de lo que sucede fuera de la membrana. Sería el agua bulk. Y esto fue estudiado bastante por Tiziana Parassasi y Enrico Gratton desde el principio de los 90, diría, hasta finales de los 2000. Bueno, hasta los 2000, principios de los 2000, en cubeta, y de ahí en adelante se pasó todo el trabajo a trabajar en microscopios, porque empezábamos a tener medidas de tiempo de vida, espectrales, etc. Y lo que verdaderamente sucede es que cuando la membrana cambia su fase, por las propiedades físicas, saturación, presencia o no de colesterol, etc., el Laurdan cambia básicamente el espectro y cambia el tiempo de vida. Y aquí hay un ejemplo de Laurdan puesto en membranas, que si aumentamos la temperatura, o sea, generamos una transición de fase de la membrana, ven que el espectro pasa de un espectro muy azul a un espectro más verde, y eso es lo que nosotros vamos a medir. Tradicionalmente, ¿cómo se medía? Bueno, se medía con una función, que no sé si se acuerdan, ayer les conté la función de polarización, que era la intensidad paralela menos la intensidad perpendicular sobre la suma de ambos. En este caso usamos la misma fórmula y se llama polarización generalizada. Generalizada quiere decir que no usamos polarímetros, simplemente usamos dos canales o dos intensidades de fluorescencia. No es necesario usar luz polarizada aquí, insisto. Pero lo bonito de usar esta fórmula es que al tener la suma de las dos intensidades es aditiva. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo puedo medir una GP de una fase gel y puedo medir una fase líquida, si tengo una proporción en el medio, debería de poder ser la combinación de ambas y sacar los factores exponenciales. Eso es verdad, pero eso es una verdad media, porque en células nosotros no podemos reproducir estos puntos. Por lo cual, nunca vamos a llegar a ese punto. Nunca vamos a llegar a esa solución matemática. Y hay otra parte que no es menor, y es que la influencia de una fase en la otra también hace que estos puntos sean virtualmente inalcanzables en sistemas sintéticos. Después de los 90 y principios de 2000, como les decía, empezamos a hacer imágenes, y ahí Luis Bagatole desarrolló toda una herramienta muy hermosa que es las vesículas gigantes unilamelares. Son vesículas que se crecen sobre electrodos de platino, se les pone un potencial y crecen a tamaños realmente enormes. Digamos, estos son 30 micras, o sea que esta vesícula tiene como 35 o 40 micras. Y son un muy buen modelo de membranas porque no tienen tensión por curvatura, son básicamente relajadas en la curvatura. Y haciendo esta operación, píxel por píxel, se puede hacer una escala de color que nos permita ver el cambio GP, y aquí esta vesícula gigante está transicionando de una fase líquida, una fase fluida o líquida así, a una fase gel ordenada, y en el medio tenemos transición de fase donde tenemos mitad de la vesícula en un estado y mitad de la vesícula en otro. Y eso fue muy valioso. Ya les conté acerca de las limitaciones de la GP, por lo cual, lo primero que yo empecé a trabajar fue, bueno, ¿pueden ser útiles los spectral phasors para este tipo de análisis? ¿Cuál es el valor? Lo primero que hice fue en cubeta, eso fue mi tesis de doctorado antes de pasar a trabajar en microscopio. Y esto es un sistema básicamente de dos fosfolípidos. Dioliofosfatilcolina es una fosfatilcolina fluida con ácidos grasos insaturados a la temperatura de los experimentos. Después tenemos dipalmitoilfosfatilcolina, que es una fosfatilcolina con ácidos grasos saturados, por lo cual a la temperatura del experimento está sólida. O sea que si las mezclo voy a tener una mezcla de fluido gel. Y cuando hago el espectro, bueno, tengo una medida aquí, ¿no? En azul aquí. Si le empiezo a agregar colesterol, el sistema se empieza a complejizar, porque primero sigo un equilibrio fluido-gel, pero luego aparece otra fase nueva que se llama líquido ordenada, y luego perdemos la fase gel y solo queda fluido líquido ordenada, y al final solo tenemos líquido ordenada. Por lo cual, como ven, es un sistema de varios componentes. Proponer un modelo al análisis espectral no es sencillo.
Cuando hacemos el cálculo de AGP, ve que hay un incremento, digamos, del AGP, lo que quiere decir que el colesterol está haciendo un efecto de orden sobre la membrana, y uno podría proponer, esto es simplemente una curva que yo dibujé, podría proponer un sistema, no sé, sigmoideo, etcétera, y proponer un modelo allí, pero claramente va a tener que elaborar bastante para poder explicar qué es lo que está pasando aquí. Bueno, ¿qué pasa si hacemos un espectro FEISO? Lo que sucede es que todo viene en una línea. Todo viene en la línea porque son combinaciones lineales de un estado ordenado a un estado fluido. O sea que algo que resultaba extremadamente complejo de explicar, ahora yo lo explico con palabras y nadie puede dudar de que esto es la combinación lineal. Y lo que está sucediendo es que aquí tengo más proporción de este que de este, ¿no? Y viceversa del otro lado. O sea, simplemente todo se mueve en un sistema de dos componentes. Pero ¿qué sucede cuando el sistema es más complejo que ese? Y este es un ejemplo que también hice en mi tesis de doctorado. Yo trabajé mucho con surfactantes monomerados, es un conjunto de lípidos, fosfolípidos, colesterol, y 4 proteínas dentro del alveolo que inhiben de que se colapse el pulmón durante la respiración. Cuando hacemos la transición de fase, o sea, ponemos la órgana aquí adentro y aumentamos la temperatura, también ven que tienen como una forma sigmoidea. Y uno podría decir, bueno, estoy pasando de una membrana ordenada a una membrana fluida, y eso es el efecto de la temperatura. Bueno, ¿qué dice? Esto es la GP, ¿no? Es la medida GP, perdón, no lo dije. ¿Qué dice el espectral phasor? El espectral phasor dice que no están en una línea. O sea, los puntos se curvan de la línea perfecta. Incluso considerando el error, que son estas estrellitas que se ven ahí, no están en la línea. O sea que el espectral phasor también me dice cuando no están en la línea. Y el modelo de dos componentes no funciona. Aquí realmente no sé qué es lo que está pasando. Pero durante la transición de fase, evidentemente, la órgana experimenta algún entorno que no experimenta en los otros casos, y tenemos un componente más que tira hacia el centro, o sea, algo de menos modulación para el laudo, ¿no? Bueno, después de eso yo trabajé mucho, como les decía, con el surfactante pulmonar dentro de la célula, y ahí es un sistema muy bonito porque se guarda dentro de unos organelos que se llaman lamellar bodies, en las células alveolares tipo 2, y tiene un proceso de maduración bastante complejo. Y todo lo que sabemos de esto está relacionado a microscopía electrónica, donde vemos que en principio tenemos una etapa de cuerpos multivesiculares, cuerpos compuestos, no me acuerdo cómo se traduce esto, composite bodies, cuerpos lamelares maduros, y, por ejemplo, lograron capturar uno que está explotando ahí en la interfase que parece muy bonito. Lo interesante es que ven que las estructuras lamelares, horizontales, van cambiando en el tiempo, ¿no? Se sabía muy poco en ese momento de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces yo estaba muy interesado en entender eso, y cuando estaba avanzando ya cerca de publicar mi paper, que es lo que le voy a contar a continuación, un grupo publica este paper donde estaba haciendo básicamente lo mismo, y haciendo GP, describe de que los cuerpos lamelares dentro de las células tienen una estructura muy empacada y deshidratada que se relacionaba básicamente con una fase gel, ¿no? Una fase gel. Bueno, en ese momento fue un shock, porque dijimos, bueno, se terminó parte de mi trabajo de tesis, pero lo bueno es que teníamos spectral phasors. Los spectral phasors nos permitieron decir algo que ellos no podían decir, y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Qué sucede? Empezamos a entender cómo maduraban los lamellar bodies en un modelo celular, y como ven, los cuerpos lamelares en principio son muy chiquitos, y después empiezan a crecer en tamaño, y medimos su distribución, digamos su citograma de distribución, y vimos que las distribuciones de tamaño cambiaba dependiendo de las semanas de trabajo, de maduración, y cuando los pintamos con Laudan, cuando los teñimos con Laudan y analizamos el corrimiento espectral utilizando los cursores aquí, el cursor azul indica una fase más ordenada, el cursor verde una fase más fluida, el cursor rojo una fase más fluida, el cursor verde es la combinación lineal de píxeles que tienen un poco de este y un poco de este. Cuando hicimos eso, lo que vimos es que los cuerpos lamelares crecen, pero cada vez se vuelven más azules. Y eso nos llamó la atención. Lo que nos hizo pensar, bueno, podemos correlacionar qué pasa entre la maduración desde el punto de vista del orden de la membrana y el tamaño. Y ahí descubrimos algo que nos pareció bien interesante, que es que los cuerpos lamelares primero crecen en tamaño, hasta el día 7, y luego se deshidratan. O sea que este proceso que habíamos visto que llevaba toda una ruta, no era algo lineal. Primero se crecen y después
se deshidratan. No sé por qué se deshidratan. Lo hicimos, esto está hecho, la correlación está hecha para los píxeles verdes y para los píxeles azules, lo que quiere decir solo los que están ordenados, más las combinaciones lineales de ordenado y desordenado. Entonces ahí propusimos varias ideas. Bueno, ¿será que en realidad los multiversicular bodies primero crecen a composite body, que es lo que están hasta aquí, y este proceso de maduración de aquí hasta aquí, que es lo que estamos viendo aquí? Bueno, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero lo que nos preguntábamos es si en realidad no se estaban llenando, o sea, primero crecen de tamaño y después se llenan de fosfolípidos, y ahí es lo que hace que realmente el cuerpo lamelar sea maduro. Entonces hicimos algo que fue lo que nos dio el plus. Los Spectral Phasors nos dio la posibilidad de decir algo que la GP no nos lo da. Propusimos vesículas con Laordan en fase gel, en fase fluida, o sea que cualquier cosa que tenga fase gel, fase fluida, tiene que estar en esta línea, ¿verdad? Hicimos vesículas con fase líquido ordenada, de PPC colesterol. Vale decir que los cuerpos lamelares se han medido la concentración de colesterol y más o menos en torno entre 20 y 30%, por eso lo hicimos con esta concentración no arbitrariamente, tratando de reproducir. Y lo primero que se ve es que esto es un triángulo, ¿no? O sea que si yo tengo un cuerpo lamelar, debería estar en alguna parte entre aquí y aquí. Lo que está entre cian y verde son los píxeles de una célula de estas, prototipo. Todo lo que está desde este sistema de PPC colesterol para allá son las membranas celulares. Y esto son los cuerpos lamelares. O sea que los cuerpos lamelares están por fuera de una fase gel y de una fase líquido ordenada, con las concentraciones de colesterol esperadas para el sistema. Hicimos algo más que nos permitió hacer los Spectral Phasors, que fue secretar los cuerpos lamelares, volver a centrifugar y colectarlos, y medirlos nuevamente, pero fuera de la célula. Y lo que pasó fue que desde este punto donde estaban anteriormente, se fueron a este punto, que son los cuerpos, básicamente las membranas líquido ordenada con 30% de colesterol. O sea que el proceso intracelular, extracelular, tiene mucho que ver con el estado de orden de los lípidos. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, se explica porque las membranas son extremadamente sensibles a la actividad del agua. Y no solo transicionan de fase por temperatura, también transicionan de fase por actividad del agua. Y lo que discutimos en este paper al final es si en realidad dentro de la célula existe una acumulación, digamos, de lípidos tan grande de que cambia la actividad de agua y que las estructuras dentro de las estructuras de lamelares dentro de las células no son lamelares, sino que podrían ser estructuras hexagonales o cúbicas. Y eso nos permitió publicar ese paper, porque la GP no lo podía decir. Bueno, ¿cómo sucede? Bueno, lo que aprendimos también en la literatura es que aquí hay un proceso que tiene que ver con el llenado, y el llenado básicamente empieza a suceder a los 7 días. O sea que nuestros resultados condicen bastante bien con esa hipótesis de crecimiento y después llenado de fosfolípidos. Y lo otro, y tiene que ver, perdón, con esta proteína, la ABCA3, que es la proteína que llena, es el transportador de lípidos que llena de fosfolípidos dentro del cuerpo lamelar. Y lo otro que nos preguntamos es, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver que dentro de la célula pueda tener una estructura no lamelar y que cuando se vuelven fuera de la célula se vuelven lamelares? Nosotros planteamos acá una cuestión termodinámica. Claramente, cuando esto toca el agua del epitelio fuera de la célula tenemos se llama algo epithelial lining fluid, es una pequeña capita de agua, donde está la monocapa de surfactante pulmonar que inhibe el colapso. Cuando eso toca ahí, literalmente estos cuerpos lamelares explotan, porque hay tanta energía acumulada dentro de ellos que realmente liberan esa energía como una manera de entropía. Bueno, eso fue la historia de ese paper, pero ese paper en algún punto estuvo también tambaleando porque uno de los revisores me decía, ¿y cómo estoy seguro que tú estás midiendo cuerpos lamelares y no otro tipo de vesículas? ¿Cómo me le das identidad a eso? Entonces, para mí, hubiera sido muy fácil. Recibimos este plásmido que tenía la ABCA3 con Green Fluorescent Protein, y eso es un marcador molecular específico del cuerpo lamelar, no va a otra vesícula dentro de las células, por lo cual era muy bueno. Lo pusimos en los cuerpos, en las células, y ven que se expresan, ¿no?
Ahora, ¿cómo podemos decir que la señal de Laurent que nosotros estábamos midiendo era de esa y de las otras vesículas? Bueno, teñimos con Laurent y el problema es que el Laurent sale en esta trayectoria que está aquí. Y la Green Fluorescent Protein sale aquí. O sea que las combinaciones lineales de Green Fluorescent Protein y Laurent salen todas en esta línea. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Cuando los pinto aquí con cursores se ven. ¿Qué sucede? No podía decir si eran ordenados, desordenados, si eran, digamos, ¿cuál es la combinación aquí? Como no tengo un triángulo, no puedo ver con cuál están combinando. Están todos entreverados ahí, los fluidos, los ordenados. Entonces, si hubiera sido, digamos, un biólogo molecular, hubiera cambiado el color aquí de Green Fluorescent Protein, hubieran puesto un cherry o algo por el estilo. Pero en ese momento yo no sabía cómo hacer eso. Así que usé lo que tenía a mano, que era la espectroscopía y los phasers. ¿Y qué hice? Bueno, mi pregunta fue, si yo consigo otra sonda que esté del otro lado, que haga lo mismo que Laurent, como mi punto está por aquí, voy a poder hacer este triángulo de manera mucho más fácil. Bueno, esa sonda es el rojo Nilo. Pero lo primero que tengo que hacer es demostrar que el rojo Nilo funciona igual que el Laurent, que va a ver lo que está Laurent no relajado o relajado, debería de coincidir con el rojo Nilo no relajado o relajado. Acuérdense que acá es la longitud de onda, o sea que este es más azul y este es más rojo, digamos. Bueno, y si pinto a las células con los dos, tienen que aparecer en las combinaciones lineales de cada uno. Y bueno, claramente los phasers lo dicen. Laurent relajado, rojo Nilo, perdón, Laurent no relajado, rojo Nilo no relajado, Laurent relajado, rojo Nilo no relajado. Y si pinto de colores con diagrama de esquema, bueno, mi célula ahí me salen los cuerpos lamelares en la parte, digamos, de los componentes no relajados. O sea que probé que esto funciona. Lo siguiente fue demostrarle al revisor de que sí, que era posible, que yo podía medir los organelos, asignar a los organelos que yo estaba mirando, que son los lamellar bodies, las estructuras que tienen nódulos rojo Nilo no relajados. O sea que convencimos al revisor y el paper finalmente fue publicado. Para finalizar, a ver, esto, déjenme ver porque yo lo había puesto en la otra charla. Ahí va, esto lo había puesto en la otra charla, así que no lo voy a decir ahora. Yo me lo voy a saltear ahora. Para finalizar, entonces lo que quería decir es, bueno, básicamente es posible hacer phasers de imágenes hiperespectrales. Podemos asociar especies moleculares con fingerprint en el phaser, y lo más interesante es que no necesitamos hacer ningún fitting ni proponer un modelo a priori. Después lo podemos proponer, con los resultados a la vista. O dar una interpretación, incluso ni siquiera proponer un modelo. Podemos mezclar múltiples componentes de una manera ciega, en particular 3 componentes resolviendo el álgebra, digamos, del phaser, y eso se hace a partir de las reglas de combinación lineal. Podemos estudiar la segregación de membranas con un modelo libre, y eso es muy importante porque no podemos prever cuál es el cambio. Yo qué sé, yo no sé cuál es la composición exactamente dentro del lamellar body, por ejemplo. Y eso lo utilizamos sobre todo para entender estructuras lamelares no lamelares. Así que, esto no va, esto después lo voy a discutir en la charla siguiente. Yo creo que los phasers realmente son algo muy, muy bueno, y cuando uno no entiende un problema, esa primera mirada le dice mucho de lo que va a suceder después. Gracias. Sí, claro, por favor. En los que mostraste un trabajo que tiene que ver precisamente con cambios de fase de alguna forma en las membranas. Y en estudios de cristales líquidos también se estudia mucho los cambios de fase, ¿no? Del hemático a etcétera, etcétera. Pero dependen mucho ellos de la microscopía de birrefringencia. Y obviamente pues, todo el setup para este tipo de microscopía. Entonces, imagino que si uno hace sensores fluorescentes para que se mantengan en una fase dentro de cristales, entonces uno podría, entonces, con este tipo de arreglo, de análisis,
y estudiar fases en cristales líquidos. Sí, completamente. Sí, perdón, completamente, sí. La pregunta es si utilizando, digamos, sondas que tengan la capacidad de estudiar cristales líquidos, de alguna manera, podríamos evitarnos utilizar, digamos, herramientas de refringencia, que son un poco más complejas por la instrumentación, sobre todo. Sí, yo creo que sí. Creo que de todas maneras la información es muy complementaria, porque, digamos, la luz polarizada allí también te da un montón de información del orden espacial, que yo aquí no lo tengo. Podría tenerlo. De hecho, algo que intenté hacerlo, pero no me salió del todo bien, fue probar de jugar con la polarización. Los láseres son polarizados, y jugar con la polarización para ver cómo se ordena, digamos, en 360 grados, digamos, esto es la meta bodies, porque si uno tiene una respuesta igual en todas las direcciones, podría entender de que hay lamelas, y si no, y no hay sensibilidad, digamos, a la polarización, podría proponer de que no hay lamelas, digamos, ¿no? Y que hay una estructura desordenada. Pero bueno, no tenía un sistema adecuado para hacerlo. Yo creo que sí, se pueden hacer cosas bonitas con eso. Sí, sí. De hecho, yo le saco la polarización para que efectos de fotoselección, porque lo que sucede es que cuando tenés un fluorófobo en una membrana, está muy polarizado, digamos, tiene una posición muy fija, digamos, no lo vas a encontrar en otra posición. Entonces lo que usamos es, en la excitación, usamos un quarter plate, ¿no? Es un filtro, digamos, que polariza circularmente la luz, de manera de que no tengamos una preferencia, digamos, de un solo plano, sino que todos los posibles planos son 360. Así que sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. Muy interesante esto que mostrabas de los cuerpos lamelares, se traduce. Me pregunto si en los puntos de transición, donde ves que van creciendo y en algún momento se deshidratan, pues también tienes ahí cambios estructurales del cuerpo. Entonces, bueno, mostrabas en distintas regiones del espacio que los arreglos cristalinos dentro son distintos. Me pregunto si cuando se hizo el análisis hiperespectral, en ese punto de transición, tenías ciertas varianzas que te podían indicar formación de estructuras pseudocristalinas en combinación con estructuras cristalinas en el momento donde se deshidrata. Sí. Cuando dice la varianza, ¿a qué te refieres? Ajá, por ejemplo, que tuvieses, cuando ves que tú clasificas al final utilizando los fasores, entonces yo lo que esperaría es que en el espacio de fasores se incrementase la varianza Sí, y eso hace que se colapsen los ahora datos. entiendo. No lo analicé. Tú dices que la varianza, porque en realidad lo que debería suceder allí es que esa varianza no debería tener que ver con la nube, porque la nube es una medida del desvío estándar de la medida. Lo que sí puede ser, que puede exacto, sobre la línea, eso sí, porque lo que podría pasar es que en la combinación lineal, lo que te suceda es que tengas digamos, cuando cuantificamos esas combinaciones lineales, las cuantificamos de una manera que se hace un histograma y se mide la distribución de píxeles a lo largo de esa línea de 2, ¿no? Y ahí sí, ese histograma podría ser que se ponga más gordo, porque quiere decir que no están ni en uno ni en otro, están como en estados intermedios. En ese punto, cuando estábamos haciendo ese trabajo, casi que todas esas cosas estaban realmente en proceso de desarrollo. Todas las maneras, por eso ahí está todo analizado de manera discreta, con cursores, y contábamos píxeles dentro de los cursores. Hoy en día es trivial hacer esos análisis de una línea, y Marcela y Andrés les van a mostrar en las aplicaciones muchos ejemplos donde ponemos dos cursores, y a partir de poner dos cursores, cuantificamos cuántos píxeles hay a lo largo de la combinación lineal, y definimos un histograma que es en este eje cantidad de píxeles, y en este eje fracción de componente A o componente B, ¿no? Y esa es una manera mucho más elegante de hacerlo, porque lo otro discreto es realmente una manera bastante burda, digamos, ¿no? De cuantificarlo.
Y se pueden ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, aumento en la varianza de la distribución o de las combinaciones lineales. Y pregunto porque la imagen está limitada por difracción. Sí. No obstante, la información hiperespectral está en una dimensión extra que te podría permitir mapear en escala Sí. de resolución. O sea, y de las imágenes electrónicas se ve, o sea, tienes regiones que son más electrodensas que otras, y probablemente, si ustedes hacen algún tipo de superresolución, como lo que les comento, podrían hacer, en vez del mapeo a un cuerpo, mapeo Claramente. Sí, claramente. Ahí eso probablemente ayude mucho en eso, en resolver mucho más finamente esa combinación entre dos componentes. Lo otro interesante que dices, eso es verdad, y me parece que eso también es otro plus, digamos, de Spectral Phasor, que es verdad, estamos bajo difracción. Yo no puedo ver que hay dominios de membrana que son debajo del tamaño de la difracción, pero puedo decir que existen porque están en la combinación lineal. Porque si no estuvieran, los píxeles van a estar allá o van a estar acá. O sea, si están en el medio, quiere decir que hay píxeles que tienen un poco de aquel y un poco de este. Si no, salen en otro punto. O sea, que pese a que estén limitados por difracción, no los puedo ver, puedo decir que existen. La espectroscopía te dice que existen. Lo que falta es mapear la información de regreso en imagen interpolada. Claro. Y eso se puede hacer. Buenísimo. Bueno, seguimos.